Muy buenos días a toda la iglesia. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Realmente es lindo poder estar en comunicación con ustedes otra vez, después de tantos días que nos vemos así en forma virtual. Qué bueno. ¿Cómo ha comenzado este domingo? Alabando, adorando, haciéndole a Él. Qué lindo que se empieza el día, ¿verdad? Cuando uno busca de la presencia de Dios, cuando empezamos a poner todo en las manos del Señor y realmente Dios nos comienza a bendecir. Hay paz en nuestro corazón, hay gozo en nuestro corazón. Y bueno, esa es la idea de compartir palabra, de compartir las enseñanzas que el Señor nos ha dejado, ¿no? Estoy haciendo una autotransmisión, así que acepto sus sugerencias ahí si hay algo que no está saliendo bien. Pero en el nombre del Señor lo importante va a salir bien. ¿Sabe qué es lo importante? La palabra. Que podamos predicar, que podamos hablar y que podamos compartir la palabra del Señor en esta mañana. Dios nos ha regalado un hermoso día. Un día fresco, ya viene el tiempo fresquito y es tiempo ideal, tiempo especial para compartir con Él. Vamos a bajar un poquitito la música de fondo, así está mejor. Quiero hablarle en esta mañana de la palabra, ¿cierto? Vamos a buscar en 2 Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos, aunque un poco por este libro, que no es grande, es muy cortito, pero tiene mucho que nosotros podemos tomar para nuestra vida en esta mañana. Oramos pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría. Amén. Ponemos todo lo que vamos a compartir en este momento, Señor. Pedimos que tu palabra produzca en los corazones el propósito para el cual tú la estás enviando. Que cada uno de aquellos que la reciba o la vea más luego, Señor, ya grabada, pueda recibir la misma presencia de tu Espíritu Santo que nosotros vamos a recibir en esta hora. Todo lo pedimos creyendo y en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra. De Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer ahí desde el 1, unos cuantos, 4 o 5. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es solamente una parte, una porción de lo que Pablo está diciéndole a su hijo espiritual Timoteo. Y en toda esta carta usted va a encontrar instrucciones, palabras que un padre le deja a un hijo. En este caso, él es su hijo espiritual. Timoteo reciba toda esta enseñanza. A modo de introducción, quiero decirle, comentarle, pensando, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sido atrapados por tormentas? Una tormenta. Uno no la esperaba, sale de su casa, no está prevenido, no está preparado y de pronto el cielo se nubla y comienza la tormenta y uno no estaba preparado. O quizás estaba viajando y
a lo largo del camino vio que hay distintas etapas. Usted pasa por el sol, por la nube, y viene la tormenta. A veces podemos detenernos y esperar que la tormenta pase, pero no siempre. No siempre se puede. Algunas veces las tormentas son leves y duran poco. Entonces uno se resguarda en alguna parte y espera. La tormenta pasa y uno sigue. Hay tormentas que son más largas. Hay tormentas que son más fuertes. Hay variedad. Y en ocasiones tenemos que seguir avanzando porque tenemos que llegar al lugar a donde tenemos que ir. Y se pone el camino difícil, algunas veces se pone riesgoso, pero nosotros continuamos avanzando. ¿Y sabe por qué? Porque en el fondo sabemos que después de esa tormenta vamos a haber aprendido algo. La vida está llena de tormentas. La vida es todo un aprendizaje. Y si nosotros no pasáramos, no las enfrentáramos, no las viviéramos, las tormentas de la vida no nos dejarían nada más que amargura o malos recuerdos. Pero cuando nosotros las vivimos, hay mucha enseñanza, hay mucha cosa fresca que viene a nosotros. Y si son permitidas por el Señor, y más aún a veces puestas delante nuestro de parte de Dios, muchísimo para aprender. Cada vez. Y después de la tormenta, descubrimos que hemos crecido. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes que están allí escuchando y dicen, es cierto? Después de la tormenta, después de aquella ocasión, después de este recuerdo que tengo, aquello que viví, lo que me pasó, no seguí siendo la misma persona. Algo pasó en mí, es que había crecido, habíamos crecido. Y aquí nosotros, en este libro y en el libro anterior, encontramos mucho acerca de lo que Pablo vivió. Pero en esta ocasión él le está hablando a su hijo espiritual, él le está hablando a Timoteo. La situación cuando usted mira este libro es muy sencilla de comprender. Pablo está encarcelado y está encarcelado por causa de Jesús. Está pensando en todo lo que él todavía puede dar, puede hacer. Por eso es que en prisión escribe varias de las epístolas. Aquí nosotros vemos que él le habla a su hijo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo estaba creciendo. Era un pastor joven y se estaba encontrando con problemas que todavía no había enfrentado. Y entonces necesitaba la ayuda de su padre, el consejo de su padre. Y el apóstol, no ajeno a todo eso, le escribe. Ahora, fíjense, vamos a ir nosotros al comienzo de este libro porque hay mucho para hablar, pero yo voy a tratar de hacerlo en los minutos que corresponden. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versos 6 y 7, mientras usted lo busca, le aconseja algo, porque cuando uno es joven en el ministerio o cuando uno es joven en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, a veces reacciona de maneras que tienen mucho que ver con la inexperiencia lógica que traemos. Y aquí en el capítulo 1, el apóstol le dice, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primero le habla acerca de la fe, que recuerde de dónde viene su fe, que es algo que su madre, que su abuela, le dice todo. Lo conoce tan bien a Timoteo. Y le está advirtiendo, aviva el fuego que hay en tu corazón. No permitas que las circunstancias que están viviendo
mengüen ese fuego. Porque lo que te va a mantener en pie, lo que la va a mantener a usted, mujer, a usted varón, a usted joven, adolescente, lo que nos va a mantener a nosotros activos y en la palabra, firmes, sin movernos y sin caer, es el fuego de Dios que podemos tener adentro de nosotros. Entonces Pablo apunta ahí y le dice, te aconsejo que avives el fuego. Yo te ungí, le dice él, mis manos, a través de mis manos lo recibiste. Así que cuídalo, porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino tenemos un espíritu de poder. Quiero decirle en esta mañana que la iglesia lo tiene. La iglesia tiene un espíritu de poder, tiene un espíritu de amor y tiene un espíritu de dominio propio en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, le sigue hablando y le dice en el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y también le vuelve a decir, sino participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones. Ay, Timoteo. Timoteo, te van a pasar cosas que te van a afligir. Timoteo, mirá, tenés que tener firmeza y fuego para que puedas soportar lo que te va a pasar. Porque vas a ser afligido. El Señor nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando uno empieza a mirar cómo Él lo está aconsejando y le dice, aviva el fuego. Y sigue más adelante, en el versículo en el 12 le dice algo interesante. Dice Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién le está creyendo? Estamos creyendo a un Dios todopoderoso. Estamos creyendo a un Señor que tiene control absoluto de todas las cosas que están pasando. Estamos creyendo en uno que puede hacer cosas sobrenaturales cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Pablo sabía en quién él había creído. Y en el versículo 13 le dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Le está diciendo, cuidá la palabra, velá por el evangelio, fíjate en lo que se habla, fíjate en lo que se predica, retené la forma sana, la palabra sana. Hoy hay tanta palabra que no es sana y que si nosotros no estamos advertidos, va a afectar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Porque cuando uno no está preparado, cuando no está lleno de Señor, hay palabras que entran en nuestra mente, entran en nuestro corazón y que no deberíamos recibir. Pero Él le dice, aviva el fuego, retén la sana doctrina y sigue hablando. Mire, acompáñame capítulo 2, versículo 2. Le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hable del soldado y de aquel que lucha. El camino de los cristianos no es un camino sin sufrimiento. No es un camino, algunos dicen por ahí, de rosas, queriendo significar un camino suave, un camino sin dificultad. El camino del cristiano es un camino conforme a lo que Dios quiere que viva. Y en Él hay de todo. ¿Cuántos hemos tenido ocasión de ir a un lugar y usted va caminando y no sabe lo que va a encontrar? Porque algunas veces caminamos por senderos. Es impredecible lo que viene, a menos que ya hayamos pasado por ahí. Pero la vida no es así, porque nadie ya pasó por la vida. Nadie es que ya la vivió. Nosotros la estamos viviendo cada día. Y vamos encontrando diferentes cosas. Y hay cosas que nos hacen sufrir,
porque un buen soldado de Jesús la sufre. No esquiva la tormenta, no se escapa de la tormenta, la enfrenta y sigue adelante. Y hay ocasiones en que esto produce dolor. Y él le dice a Timoteo más adelante, procura, mire aquí en el capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Consejos de un padre a un hijo. Consejos de un apóstol experimentado, ya anciano, ya grande. Mucha palabra de sabiduría. Con mucho para aprender. Porque Pablo le va a hablar a Timoteo de la persecución, sí, porque por el hecho de ser cristianos, nosotros sabemos que vamos a tener persecuciones, diferentes tipos. De acuerdo a la época, al año, al tiempo en que estamos viviendo, sufrimos diferentes tipos. Pero eso viene de afuera. Ahora, lo interesante es que Pablo también le va a hablar de otro tipo de problema, y es de problemas que van a surgir desde dentro del grupo de aquellos que conoce la palabra del Señor. En el primer punto, Pablo le habla a Timoteo porque Timoteo está creciendo y necesita esta palabra. Necesita fuego, necesita palabra buena y necesita saber que tiene que enseñar igual aunque esté sufriendo, aunque esté pasando por dificultades. No es fácil. ¿Qué le parece? No es sencillo. Pastora, pero es fácil predicar la palabra. Sí, cuando todo va bien, todo está bien. Cuando todo va bien, nos gusta predicar, nos gusta cantar, nos gusta alabar. Pero cuando las cosas dejan de estar tan bien, entonces ahí es cuando necesitamos recordar el consejo de Pablo. Leer la palabra, comer la palabra, tenerla presente, la intimidad con el Señor, eso es lo que nos va a sostener. Y todos queremos ser sostenidos. Pablo le habla a Timoteo con autoridad. Y le habla con la autoridad de aquel que sufrió y vivió lo que está diciendo. Porque cuando uno quiere predicar, es lindo, la palabra está llena de temas hermosos para predicar. Pero necesita dos cosas. Una, que Dios le dé la palabra que usted tiene que hablar. Y dos, el respaldo de la experiencia de haber vivido lo que usted va a hablar, lo que va a proclamar, y de tener intimidad con el Señor. Porque si algo de eso le falta, la palabra no termina de llegar, no termina de producir. Orábamos al comienzo, que la palabra produzca el efecto para que está enviando. Entonces, Pablo le habla con autoridad y Pablo le habla con revelación. Había pasado muchas tormentas él, había pasado muchas cosas y había ido creciendo. Mire cómo cambió la vida de Pablo. De ser alguien ahí que podía haber ocupado un cargo altísimo, estar en eminencia de una familia tal y tal, que eso usted puede leerlo todo en la historia de la vida de Pablo. De pronto ahora era un prisionero, estaba encarcelado. Y no por haber hecho nada malo, simplemente por haber creído en Jesús. Simplemente por haber proclamado la palabra, por haber dicho la verdad. Entonces él no habla desde un punto de vista de aquel que aconseja sin saber lo que dice. Él habla sabiendo lo que está diciendo. Él habla sabiendo, conociendo todo. Y le dice en el capítulo 4, ya si vamos avanzando, que va a vivir
otro tipo de cosas también, que va a tener otro tipo de problemas. En el capítulo 4, cuando yo le leía esta porción a partir del versículo 1, Pablo le está diciendo, mirá, se van a levantar falsos maestros, se van a levantar personas que van a querer torcer la palabra, cambiar las escrituras de acuerdo a su propia conveniencia. Ahora, ¿usted pensaba que esto pasaba hoy? Nada más. No, mire, fíjese, Pablo ya se lo está diciendo. Timoteo, mirá, de dentro de los que conocen la palabra, se van a levantar personas que van a querer acomodar la palabra a su conveniencia. Pero no es así como tiene que ser. Cuídate de esos, le dice. Cuídate de estas personas, cuídate de los falsos maestros, cuídate de aquellos que digan las cosas como que, bueno, puede cambiar. A veces encuentro personas que me dicen, pastora, pero ¿será que la ahorita? ¿Será que de verdad nosotros como cristianos tenemos que pasar por dificultades, pasar por tribulaciones, pasar por angustias? Claro que sí, es parte del crecimiento. Mire, una vez leí que es la escuela de Dios y no me gustó mucho, porque veo que cuando uno es niño lo envían a la escuela. Ahora, ni siquiera ahora tenemos aulas virtuales, también los chicos siguen aprendiendo. La vida es una escuela, pero la escuela de Dios es una escuela en la cual no todos quieren anotarse. Porque los que se anotan, los que se inscriben en la escuela de Dios, los que están dispuestos a que el Señor trabaje en sus vidas, tienen que estar dispuestos a negarse a sí mismos para aprender. Acá no hay que aprobar materias que ya tengamos en un programa. Dios, que es un Dios personal, trabaja en cada uno, en la materia que estamos necesitando. Ese es el problema. Señor, yo me anoto, yo quiero, pero ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué es lo que tenés que sacar? ¿Qué es lo que tenés que acomodar? ¿Qué es lo que...? Timoteo era un fiel discípulo de Pablo y Pablo le está advirtiendo, le está diciendo, mira, va a pasar esto y esto y esto. Es muy lindo estudiar todo lo que dice la palabra, leer las instrucciones que Pablo le está dando aquí a su discípulo, a su hijo. Y en el verso 9, en el capítulo 4, le dice, procura venir pronto a verme. Pablo sabe que no tiene mucho tiempo más de vida, literalmente, y lo llama. Le hace una descripción de los que lo han acompañado, le cuenta que algunos lo han dejado. No dice que abandonaron la fe, no se queja de eso. Leyendo la historia uno entiende que a causa de la persecución muchos se habían alejado, porque allí donde él estaba, en Roma, la persecución era muy fuerte. Pero Pablo no reniega de eso. Pablo simplemente le cuenta cómo es la situación. Mira, fulano está haciendo tal cosa, aquel otro no me está siguiendo, el otro, solamente uno, solamente Lucas, le dice él, está conmigo. Y yo quiero que usted pueda mirar esto. Verso 11 es donde le dice esto, solo Lucas está conmigo. Recuerde, le dice, procura venir a verme. Pablo anhelaba encontrarse con Timoteo porque tenía tantas cosas para transmitir, tantas cosas para contar. Cuando uno encuentra a un cristiano crecido, tiene tantas cosas para escuchar de esa boca. Y tenemos que ser sabios y aprender a atesorar en nuestro corazón lo que los que tienen más experiencia, los que han tenido más vivencias con Dios, nos pueden enseñar, porque eso es ser sabio, aprender a escuchar. Le dice, procura venir pronto a verme. Entonces, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo. Marcos había cambiado. Marcos ahora el apóstol considera que le es útil, dice acá, porque me es útil para
el ministerio. Y le voy a leer una porción que a mí me llamó la atención cuando la leí. Dice el verso 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y venimos viendo los consejos y venimos escuchando todo lo que le dice, y que cuide la doctrina y que se cuide de los falsos maestros. Y es como que esta porción, este versículo, uno dice, pero como dentro de todo lo espiritual, tan espiritual que venía diciendo, de pronto le dice, cuando vengas tráeme el capote, la capa. ¿Sabes que estaba leyendo que un capote era una capa hecha de pelo de cabra, que tenía el agujero para la cabeza y abrigarse? Pablo necesitaba su capote, porque donde él estaba encarcelado, él tenía frío. Y le pide el capote. ¿Y por qué lo había dejado en Troas, en casa de Carpo? Bueno, probablemente lo habían apresado ahí en ese lugar. Y la costumbre era que los soldados que apresaban a los cristianos se quedaban con las cosas que les pertenecían. Y Pablo tenía algo que él valoraba mucho. Estaba su capote, pero también dice acá, y los libros, mayormente los pergaminos. Los libros no sabemos exactamente cuáles son los libros, pero sabemos que era material que a él le interesaba para volver a leer, para volver a estudiar. Los pergaminos sí tenemos más orientación, probablemente sean los pergaminos donde estaban las cartas que él había escrito. Cuando lo apresaron, él lo dejó. Eso lo dejó en otro lado para que nadie se apropie de eso. Hasta de este tema había tomado cuidado. Y yo estaba preparando esta palabra y estaba pensando en tantas cosas que el apóstol enfrentó, en tantas tormentas que él enfrentó y en cuántas nosotros enfrentamos. Pero me gustaba observar la actitud de él. Él no renegó de nada. Él siempre que escribió dijo, estoy en prisión por servir al Señor, no me avergüenzo de nada, no me arrepiento de nada. Había engendrado discípulos aún estando en prisión. No dejó nunca de hablar, no dejó nunca de predicar. Ninguna tormenta pudo impedir que su boca se abriera y que él predicara. Pide libros para seguir leyendo. Pide los pergaminos para recordar la palabra. Tenemos un Pablo anciano, con muchos años de estar en la cárcel, seguramente con problemas físicos por las condiciones del lugar donde él estaba, pero que está en su total percepción mental. Pablo está pensando en su legado y le dice, Timoteo, tenés que venir a verme porque yo te tengo que decir las cosas que están pasando y lo que va, y vos vas a tomar la posta y vos vas a seguir. Porque hay un punto aquí en la carta, en el capítulo 4, en el versículo 6, donde él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero escuche esto que es tan hermoso. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la batalla. Enfrentó tormentas, dificultades y siempre siguió adelante. Nunca dejó de hablar del Señor. Fue consistente con su llamado. Fue obediente al llamado. Dios lo había apartado para eso y él lo hizo. Y está consciente de que su carrera ya se terminó. Porque él dice, he acabado la carrera. Está preparado. No es un Pablo que está entregado con tristeza. Dice, bueno, terminó mi carrera, me tengo que morir. No, este es el Pablo que dijo, para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Él dice, he acabado la carrera. Y mire qué bueno, he guardado la fe.
Por eso yo le hablaba al comienzo de las tormentas que tenemos que enfrentar y de cómo las enfrentamos, las atravesamos y las pasamos, porque con el Señor las vamos a pasar. Con el Señor vamos a pasar por la tormenta, vamos a llegar a donde ya está el sol de nuevo. Y va a ser un nuevo día, un nuevo tiempo, un nuevo amanecer. Todas las tormentas terminan. Atravesarlas solos es muy difícil, pero hacerlo de la mano del Señor no es tan difícil. ¿Que puede doler? ¿Que puede ser difícil? Con Cristo es posible. Es difícil para la carne, para el espíritu no. Si tu espíritu, varón, mujer, joven, niño, está sustentado, suministrado por el Espíritu Santo de Dios, lleno del fuego de Dios, entonces va a pasar cualquier tormenta y va a seguir adelante. Pablo dice, yo he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. A pesar de lo que me pasó, mi fe está intacta. Nadie lo pudo cambiar. Y sabe, dice, mire, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Cuando Pablo dice, he acabado la carrera, yo ya estoy para ser sacrificado, él no sabía cómo iba a morir, él no sabía si iba a ser quemado, si iba a ser decapitado, él no lo sabía. Pero él sabía que de la forma que sea, él tenía una corona que Dios tenía preparada, una corona que iba a estar sobre su cabeza, una corona que Dios tiene preparada para todo aquel que le sirve, que guarda la palabra, que se mantiene fiel. Es la recompensa que el juez justo en aquel día le va a dar a todo aquel que supo seguirle y serle fiel. Qué hermosa palabra, qué palabra de ánimo, qué palabra que edifica. Pablo está muy interesado en dejar un legado, está enfrentando la última gran tormenta. Sabe que no hay salida de acá. La salida de esta va a ser el cielo. Él no va a ir a ningún otro lugar. Su vida va a terminar ahí. Es la última tormenta que está enfrentando. Y él está muy interesado, y por eso lo llama a Timoteo, en que su legado sea transmitido. Lo que yo aprendí te quiero enseñar. Lo que he vivido te lo quiero transmitir. Las cosas que pude ver que van a ser difíciles para que las enfrentes, yo te las quiero contar, para que vos las tomes de otra manera, para que vos las vivas de otra forma. La palabra del Señor, hermanos, es tan rica, es tan rica. Por eso dice, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay ocasiones en que nos parece que no es el momento. Todo el tiempo es el momento. Porque se da cuenta, nosotros no manejamos los tiempos. Los tiempos los maneja Dios. Las personas a las que les tenemos que hablar, a las que tenemos que predicarles, Dios las pone en un momento y nosotros no sabemos si después van a estar otra vez delante nuestro para predicar la palabra. Por eso le dice a tiempo y a destiempo. Cuando a vos te parezca que es conveniente y cuando te parezca que no, pero hacelo igual. Y le dice, redarguye, reprende, exhorta, porque eso es lo que produce la palabra. Redarguye, se mete dentro del corazón de la persona y le trae convicción de error por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, todo tiempo es tiempo de predicar. Todo tiempo es tiempo de hablar. Todas las cosas que nos pasan en la vida, las tormentas que nosotros enfrentamos en la vida, nos ayudan a crecer. Ninguna es en vano. Ninguna viene de gusto. Ninguna viene sobre nosotros porque el Señor dice, bueno, voy a darle alguna dificultad, a ver cómo reacciona. Dios es maestro y Él nos enseña.
No hay un manual para saber cómo tenemos que vivir, pero hay un maestro en el cielo que está interesado en trabajar en nuestras vidas. Amén. Las tormentas de la vida nos ayudan a cumplir el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Ahora, quiero dejarle lo último. Para enfrentar esas tormentas, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber, como sabía el apóstol, saber a quién estamos sirviendo. No estamos sirviendo a un Dios pequeño, estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, al único. No hay otro. Nosotros tenemos el privilegio de servirle a ese Dios. Nosotros tenemos que saber a qué nos llamó. ¿Usted sabe a qué le llamó el Señor? Porque hay un llamado general que es: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, háblenle, predíquenle a toda la gente. Pero cada uno, como parte del cuerpo de Cristo, tiene un llamado específico, tiene una función especial. Y lo interesante es que nosotros sepamos a qué fuimos llamados. Porque cuando sabemos eso, sabemos hacia dónde vamos. Lo otro que tenemos que saber y que entender es que nada va a pasar en nuestra vida que Dios no lo permita. Todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. ¿Pensaba usted que no? Es verdad, tenemos un enemigo espiritual y a veces nuestro enemigo se levanta y viene en contra de nosotros. Pero ¿sabe? La Biblia dice que si Dios no lo permite, Él no puede tocarnos. Y si nosotros nos tomamos de esa palabra, conociendo nuestro llamado, sabiendo quién es nuestro Señor, vamos a seguir adelante. Porque las cosas que nos pasen vamos a saber que son permitidas por el Señor. Y sobre todo nosotros tenemos que saber algo, y es que a Dios y a su propósito en nuestra vida, ningún designio de hombres lo puede detener. Nada que los hombres puedan hacer, pensar, planificar, complotar, puede detener que se cumpla el plan, el propósito del Señor. Por más que usted diga, pero está inspirado en el reino de las tinieblas, pero la gente que se ha juntado en contra de nosotros es gente poderosa. Está atacando, pero las huestes de maldad, pero póngale el pero que quiera, pero el propósito que Dios tiene en su vida y en mi vida y en la vida de cada uno de los que formamos la iglesia, ese propósito nadie puede impedir que se cumpla. Así que levante su ánimo, siéntase bien. Si está trabajando, continúe trabajando con más ganas. Si le toca quedarse en su casa, hágalo con gozo, hágalo con alegría. Sea cual sea la parte que le toca hacer en este tiempo, hágala con gozo y con ganas, sabiendo que el Dios al cual usted le está sirviendo es un Dios que no le abandona. Porque yo pensaba hoy, Pablo no estaba solo en ese calabozo, porque tenía un grado de intimidad con el Señor, que el Señor estaba ahí. El Señor estaba con él, el Señor estaba trayéndole inspiración, trayéndole claridad en su pensamiento, enseñándole, ministrándole. Por eso Pablo nunca lo dejó, porque él siempre, Dios, estuvo ahí. Y él lo dice aquí, cuando está terminando el libro, después de que habla de las personas que lo dejaron, de las personas que dice él en un momento en el verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero dice, no les sea tomado en cuenta. Cuando estemos bajo el trato de Dios, no nos enojemos porque los hermanos no se dieron cuenta, los líderes no estuvieron, los pastores no vinieron. Estamos creciendo, estamos aprendiendo. Dice, no les sea tomado en cuenta. Y dice él en el versículo 17, pero estuvo a mi lado. El Señor
estuvo a mi lado. El Señor está a nuestro lado en todo tiempo, en todo momento. Esta es la palabra que quería traerle en esta mañana. Las tormentas van a venir, pero el Señor está con nosotros. Las tormentas van a tener que pasar, pero el Espíritu Santo de Dios nos está infundiendo ánimo. Y eso nos da poder, eso nos empodera, eso hace tan hermoso el hecho de que nosotros tengamos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Usted ora, cuando usted está orando, usted está buscando la presencia del Señor y va a sentir la intimidad de Dios, va a sentir la presencia, va a sentir la ministración del Espíritu Santo del Señor. Quiero invitarle en esta mañana a que podamos orar, a que podamos clamar. ¿Sabe? Aquí en 2 de Timoteo, ya en 4, verso 22, dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Es lo último que tenemos escrito de Pablo. Es lo último. Es lo último que Pablo dejó para nosotros. Se lo dijo a Timoteo, saludó a toda la iglesia y le dijo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Esa va a ser nuestra oración en esta mañana. Que el Señor esté con su espíritu, que el Señor nos dé ánimo, que el Señor nos permita estar alertas, porque van a venir diferentes tipos de tormentas de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia. Pero si el Señor, el Todopoderoso, está en nosotros, las vamos a enfrentar y vamos a pasar como las águilas. Vamos a volar por encima de todo. Mire, cuando Pablo dice que él presenta sus credenciales, esto usted lo tiene en 2 de Corintios capítulo 11. Le leo más o menos algunas de las cositas que le pasaron. Dice: yo enfrenté muchos, dice, trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo había pasado por todo. Lo que le dice a Timoteo es un legado de experiencia. Hermanos, cuando tengamos que pasar por las tormentas que la vida nos trae, recordemos que el Señor está siempre con nosotros. Él no nos deja. Él no nos desampara. Quiero orar en esta mañana. Que si usted está enfrentando un tiempo de tormenta, un tiempo de dificultad, usted nunca se olvide y siempre tenga presente en su mente que el Señor está a su lado, que Él no le ha abandonado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de cada hermano. Gracias por la vida de cada uno de los que ha estado escuchando, de los que va a escuchar más tarde. Señor, en el nombre de Jesús, que tu perfecto plan, que tu propósito se cumpla en la vida de cada uno. Que tú, Señor, que eres el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores, te levantes con poder y que infundas
ánimo a la iglesia, que pongas denuedo en la boca de cada uno de tus hijos, para que a tiempo y a destiempo prediquen la palabra, para que en todo momento, en el nombre de Jesús, se puedan levantar y puedan hablar de ti, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, para que aquellos, Señor, que aún no te conocen, vengan a conocerte a ti. Señor, que las personas puedan mirarnos a nosotros y decir, yo quiero tener ese Dios que esa persona tiene. Yo quiero conocer a ese Dios sobrenatural que me está predicando, a ese que dice que puedo soportar aflicción y seguir adelante, a ese que me está diciendo que yo puedo avanzar en la tormenta y que cuando termine de avanzar todavía vos vas a estar conmigo. Que mucha gente, hermanos, sea atraída hacia Cristo por causa de nuestro andar, por causa de nuestro testimonio, porque Dios tiene ese plan, Dios tiene ese propósito y Él lo va a cumplir, no importa lo que tengamos que enfrentar. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a toda la iglesia. Señor, bendice a cada uno de aquellos que están necesitando esta palabra. Aún, Padre Santo, toca a aquellos que todavía, sin conocerte, han escuchado. Toca, Señor, a los que se han apartado de ti. Atráelos con cuerdas de amor, Señor, para que vuelvan al redil, para que vuelvan, Señor, a formar parte de tu familia. A cada persona por la cual nosotros estamos orando y que todavía no ha venido a tus pies. Señor, los bendecimos. En el nombre de Jesús, proclamamos que van a venir hacia ti, proclamamos que hay esperanza, proclamamos, Señor, que tú eres nuestro ayudador. Te damos a ti, Padre, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, que tenga un hermoso día en la compañía del Espíritu Santo y que en esta tarde nos podamos volver a encontrar para compartir más palabra, para ser edificados, para ser fortalecidos y para avivar el don, ese Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros, porque Dios es tan bueno que Él nos ha dejado una garantía, que nosotros podamos meditar en la palabra y ser llenos de su presencia cada vez que Él nos lo pida. Dios le bendiga. Ha sido un gusto compartir con usted la palabra en esta mañana. Nos vemos prontito.